Nos metemos en harina y a lo largo de los últimos meses, semanas, hemos hablado con los candidatos de los distintos partidos, en algunos casos de la comarca, pero de manera más concreta y particular en el concejo de Llanes, según se iban conociendo sus nombres. Una primera aproximación en el caso de los que por primera vez se acercan a la política, un conocimiento más profundo en el de aquellos que, como el portavoz de Podemos Llanes, a pesar de no contar con representación en el ayuntamiento, sí la tiene el Gobierno de España o en el Parlamento asturiano y trabaja activamente en la política llanisca. A lo largo de toda esta legislatura, de hecho, han presentado distintas iniciativas a nivel autonómico, a nivel municipal, que tienen que ver con este concejo. Diego Ruiz de la Peña, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Almudena. ¿Cómo está usted? Pues muy ¿O bien, cómo muy bien. estás tú? No sé. Bueno, a veces Tú, me sí, sí, está debato, me bien. debato entre el tú y usted. Bueno, Ya. lo primero que quiero preguntarte, Diego, es cómo ves la política llanisca de cara a los próximos comicios con un gobierno local cuatripartito, actualmente compuesto por dos partidos y tres concejales no adscritos que, bueno, están concluyendo su segunda legislatura, con Antonio Trevín, que vuelve no solo a la política, sino a optar por tercera vez a la alcaldía de Llanes, con el médico Tomás Antuña como candidato del PP, que da el salto a la política, aunque ya pasó por ella hace varias décadas también. Fue un periodo muy corto. El hostelero José Alberto Concha con Foro, que se estrena. Silverio Sánchez con Tu Patria Llanes. Bueno, quedan todavía por conocer el candidato de Vecinos por Llanes, Vox, y si Izquierda Unida se presenta o no, que de mano parece que no. ¿Cómo ve el ecosistema político de Llanes? Bueno, pues lo veo como acabas de relatar, muy diverso y disperso también, ¿no? Yo diría que poco claro. Hay efectivamente algunos partidos conocidos de los que conocemos algunos candidatos, pero no sus candidaturas. Hay otros partidos aparentemente renovados con nuevos candidatos, pero aún sin candidaturas. Hay incluso nuevos partidos, un tanto exóticos. Hay algunos partidos de los que no tenemos todavía noticia, no sabemos nada, incluso algunos que permanecen un tanto desaparecidos, ¿no? Mm. Hay un poco de todo, ¿no? A mí, desde luego, lo que más me llama la atención quizá es la falta de ideas, porque sí que conocemos a algunos candidatos, estamos conociendo a algunos candidatos, pero prácticamente no sus ideas o propuestas, ¿no? Mm. Estamos en un momento en el que, Habrá que bueno, esperar a los programas electorales. bueno, nosotros nos gusta ir compaginando la actividad habitual con la propositiva. Lo hemos hecho durante estos 4 años y lo estamos haciendo también esta temporada, ¿no? De hecho, pues bueno, luego seguramente comentaremos algunas de ellas, ¿no? Mm. Pero creo que sí que es momento, ¿no? Para ello. Sí. ¿Y usted cómo se ve? ¿Se ve con posibilidades? ¿Por qué cree que deberían depositar los ciudadanos su confianza en Podemos Llanes? Mm. Nosotros sí, nosotros somos optimistas. Hay que tener en cuenta que en 2019 nos faltaron un poco más de 100 votos para tener un concejal y en ese momento teníamos poco recorrido, ¿no? Todavía como formación política. Pasaron ya 4 años y no hemos dejado de trabajar y creo que esto está un poco en la base de por qué deberían o podrían los llaniscos confiar en Podemos Llanes, ¿no? No solo hemos sido protagonistas en estos 4 años, sino que en muchos momentos hemos sido determinantes. Hemos hecho tanto oposición política como trabajo institucional, pese a no tener ningún concejal, ¿no? Trasladando muchas iniciativas y necesidades de Llanes a otras instituciones. Bueno, yo creo que de hecho probablemente sea de las legislaturas que más se habló de Llanes en la Junta General y nuestros diputados y diputadas han sido los que más han venido al Concejo, ¿no? Mm. Hemos hecho propuestas también durante todo este tiempo, propuestas en algunos casos de bastante entidad, como el plan de turismo que presentamos en 2021 o la propuesta de formación profesional para el Oriente. Y sobre todo lo más difícil, ¿no? Yo creo que este es un poco el gran motivo, ¿no? Hemos conseguido logros. Para un partido que no tiene representación municipal es muy difícil obtener logros y los hemos conseguido. Mejoras tangibles, mejoras que tienen su reflejo en los presupuestos autonómicos, muchas que tienen que ver con el patrimonio cultural, con el yacimiento de Punta Harry, con la devolución de la titularidad pública a la iglesia de San Antolín de Bedón, pero también con el ámbito ganadero, incluso con señalizaciones en la autovía, ¿no? Yo creo que todo esto demuestra la capacidad de trabajo que tiene un equipo de personas y que bueno, creo que es uno de los grandes motivos para poder confiar en Podemos Llanes, ¿no? Al Mm. final, bueno, si me permites, ¿no? Un poco la anécdota, ¿no? Solemos decir siempre que en la política local importa sobre todo la persona, ¿no? Mm. Cierto, Mira, yo hace sí. un tiempo, sí, pero fíjate, yo hace un tiempo hablaba con un miembro de otro partido que ante una situación interna me decía que en el fondo era eso, ¿no? Que lo que importa es el partido.
Y yo creo que ni es el partido ni es la persona. Yo creo que es el proyecto. Es el proyecto político que un grupo de personas es capaz de desarrollar en un lugar y en un momento determinado, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que el momento es este, ¿no? El momento es mayo de 2023, el lugar es Llanes y el proyecto político es Podemos Llanes. A ver, desde luego está muy relacionado el proyecto con la persona. Hay personas que en sí mismas ya son un proyecto, hay otras que evidentemente vienen acompañadas de un proyecto y eso anima. Lo que hay que generar es siempre ilusión en la ciudadanía, ¿no? Y bueno, la ilusión a veces implica cambio, otras veces continuidad, depende del contexto. Pero quería preguntarle, nos ha explicado lo que han hecho en este tiempo, ¿no? y cómo se ven sus posibilidades, pero también quería preguntarte, vuelvo al tú, Diego, porque ¿cómo les está afectando o cómo se está afectando la situación orgánica? ¿Cuál es la situación de Podemos Llanes? Porque es pública y notoria la crisis que arrastra Podemos desde hace años, pero en los últimos meses se ha convertido en una guerra ya abierta. La expulsión esta misma semana del diputado Daniel Ripa, de Andrés Ron, la suspensión de Jorge Fernández, que es el cuarto, ¿no?, de la lista autonómica, todo la pasada semana. Usted forma parte también de la dirección del partido en Asturias. Digamos que el suyo es el bando oficialista, ¿no?, con Sofía Castañón, que está precisamente de baja médica, y ahora el coordinador autonómico es Rafa Palacios, con quien usted está trabajando mucho en los últimos tiempos, ¿no? ¿Les está afectando y cómo este contexto? Bueno, con Rafael Palacios efectivamente, ¿no? Venimos trabajando ya toda la legislatura, así como con otros diputados, ¿no? Bueno, evidentemente la situación por la que está pasando ahora mismo Podemos Asturias, pues es una situación desagradable. Es una situación desagradable para todos y casi me atrevería a decir que triste, ¿no? Para quienes llevamos años ya trabajando con los compañeros y las compañeras defendiendo esta opción política en Asturias, ¿no? Pero al final yo creo que quien ha militado alguna vez o ha estado en política lo entiende muy bien. Y aunque es cierto que para la ciudadanía en general, para el lector puede resultar muy confuso, al final se trata simplemente de respetar o no respetar las normas democráticas que tiene una organización, ¿no? Todas las organizaciones humanas de tipo político, sindical, empresarial o del tipo que sean, tienen unas normas de funcionamiento y de comportamiento. Y es normal que si estas normas se incumplen y si además se hace de manera reiterada y grave, pues al final eso tenga consecuencias, ¿no? Yo creo que quizá, y por hacerme un poco de autocrítica, pues quizá se ha sido demasiado permisivo, ¿no? Incluso en conversaciones con miembros de otras formaciones nos decían que hubieran actuado antes y con más contundencia, ¿no? Pero precisamente para evitar el ruido, para minimizar el daño, ¿no?, pues que se causa en estos casos, pues por desgracia no siempre la generosidad sirve, ¿no? La invitación al diálogo, la colaboración, pues no sirven siempre, ¿no? Y hay quien sencillamente no asume que su posición de poder llegó a su fin y que ahora son otros compañeros los que tienen que guardar, los que tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? De todas formas, hay un elemento importante en esta semana. En esta semana se hizo público un manifiesto en el que el 80% de las direcciones locales mostraba su apoyo a la dirección, como no puede ser de otra manera, a la dirección actual, a la autonómica y a la estatal. El 80% de las direcciones locales. Es decir, está claro dónde está la militancia, ¿no? Por tanto, no hay mucho más que Pero, decir. sin embargo, en las primarias quedó claro también el apoyo a los críticos, ¿no?, con esa candidatura que encabeza ahora Covadonga Tomé. ¿Cómo se integra todo esto, Diego? Porque todavía la diputada Nuria Rodríguez reconocía este fin de semana en una entrevista pues la crisis profunda que se atraviesa, y ella decía que se debe resolver convocando una asamblea ciudadana y que con su voto no se va a echar del grupo parlamentario a Daniel Ripa, con lo cual la situación desde luego no es fácil, ¿no? No, la situación no es fácil. No es viable convocar una asamblea ciudadana porque no se contemplan los estatutos. Y vuelvo a lo mismo. Tenemos unas normas que hay que cumplir. Entonces, no es viable convocar una asamblea ciudadana que, por otra parte, parece que no se reconoce cuando se están incumpliendo las propias normas que emanan de esa asamblea ciudadana, ¿no? Lo que hay que hacer es cumplir con estas normas. Tenemos una candidatura. La candidatura es una candidatura mixta surgida de las últimas primarias, con miembros de ambas candidaturas, y hay que seguir trabajando, ¿no? Cuesta en cualquier caso, y termino con esto, creer cómo un partido que llegó para cambiar la política, para acabar con lo que llamaban casta política, pues
se parte por la mitad por seguramente que una guerra de poder, como apuntan los analistas políticos, que yo no lo soy, seguramente por los lodos de aquella ruptura entre Rejón y Pablo Iglesias, ¿no?, que dividió al partido. Bueno, vamos a ver en lo que acaba y las consecuencias que tiene esto en las urnas, porque entiendo que es el mayor de sus temores. Sí, hombre, somos conscientes de que no se llega a la mejor situación posible. Ningún partido político querría llegar a una situación como esta, ¿no? Pero tampoco considero que se esté partiendo por la mitad, aunque pueda parecerlo, porque, insisto, el 80% de las direcciones locales, la mayoría de la militancia está con su partido. Hay una minoría que no, con lo cual no se trata de una ruptura en dos, ¿no? Y es verdad que entiendo que puede haber gente que pueda decepcionarse en el plano autonómico, pero tampoco creo que en el caso de Llanes vaya a tener una mayor incidencia, porque la gente también sabe diferenciar entre el plano local y el plano autonómico. Aquí hemos hecho una labor muy local, hemos hecho política muy local, que además tiene que ver con algo que nosotros siempre reivindicamos especialmente y que además los partidos no acaban de entender, que es el municipalismo, ¿no? Un trabajo a pie de calle, de territorio, cercano a los vecinos. Y además, yo creo que en el caso de Llanes, en Podemos Llanes, hemos ido un poco más allá de las propias siglas, incluso que van más allá del propio arco de la izquierda, ¿no? Yo creo que durante todo este tiempo hemos escuchado a mucha gente que nos ha dicho que no se identificaba con Podemos, que ni siquiera se identificaba con ámbitos ideológicos de izquierda, pero que nos iba a votar. ¿Por qué? Pues porque cuando era un problema estuvimos allí, ¿no? Entonces esto va mucho más allá de Podemos Llanes o de Podemos Asturias, ¿no? Esto es hacer política local. Vamos a hablar de programa, vamos a anticipar porque entiendo que están todavía trabajando en el suyo, pero ¿en qué van a basar? ¿Cuáles van a ser sus, digamos, pilares en los que basen su programa? Bueno, yo creo que hay dos planos diferentes. Uno tiene que ver con la forma de hacer política y otro tiene que ver con las ideas y las propuestas del programa, ¿no? Y sí que voy a dedicar un poco de tiempo a esa primera parte, que no debería ser, ¿no? Pero que tiene que ser en Llanes, ¿no? Yo creo que en primer lugar se trata de normalizar las relaciones institucionales, ¿no? Tanto con la oposición política como con otras instituciones, empezando por el Principado de Asturias, de quien dependemos en muchos casos. Y desde luego durante estos años no se han facilitado esas relaciones, ¿no? También es necesario normalizar las relaciones dentro del ayuntamiento, con el propio personal del ayuntamiento y sus trabajadores, que son el verdadero músculo de la administración, ¿no? Y por último, yo creo que también hay que normalizar las relaciones sociales, porque muchas veces estas se ven determinadas por los comportamientos que se ven en las instituciones, ¿no? Si crispamos dentro de la institución, si fomentamos el enfrentamiento partidista y promovemos actitudes sectarias, todo eso se traslada a la ciudadanía. Y yo creo que esto es algo que está pasando ya no en Llanes y hay que superar, ¿no? Dicho esto, pues bueno, lógicamente toca gobernar y hay ciertos temas que nosotros consideramos que son estructurales en el caso de Llanes, ¿no? Uno de ellos es el turismo. El turismo. Durante estos años hemos trabajado mucho en este tema. Es necesario replantearse el modelo turístico actual, que está desfasado y que además así lo reconoce el sector desde los últimos años, ¿no? Que es algo que compartimos. Y desde luego también es necesario abordar el problema de la vivienda, que yo creo que es el principal problema que tenemos en este concejo, que parte es una derivada del turismo. Por eso tenemos que abordar el modelo turístico, ¿no? En Llanes es muy difícil acceder a una vivienda, tanto la compra como el alquiler. Todos conocemos, seguramente tú también, yo conozco a personas que en estos últimos años quisieron venir a vivir a Llanes y no les fue posible. Hay casos incluso dentro de, que es un poco sorprendente, ¿no? Dentro de funcionarios municipales que en junio tienen que abandonar su casa porque no pueden estar ahí en verano. Sin alquilar todo el año es muy complicado. Claro. Sí. Trabajadores de la banca, de la sanidad, de la educación. Aquí hemos visto estas semanas el problema de la pediatría, ¿no? No es que no haya plazas, es que no se cubren, ¿no? Y lo que sucede es que no es que haya personas que no pueden venir a vivir a Llanes, es que además estamos expulsando a nuestros jóvenes que no tienen acceso a esa vivienda, ¿no? Con lo cual, esta es una cuestión que hay que abordar. Hay que abordar una mejor, más fácil acceso a la vivienda y también hay que abordar el problema de los pisos turísticos, que yo da la sensación de que es un tema tabú, en el que nadie se atreve a meterse y además parece no ser un problema para este alcalde y este ayuntamiento, pero es evidente que hay un problema también con la proliferación de los pisos turísticos en los últimos años que han dificultado muchísimo ese acceso a la vivienda, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, hay determinadas ideas también o que nosotros queremos desarrollar o que ya hemos desarrollado, como por ejemplo la formación profesional en el Oriente, un aumento de las titulaciones que actualmente existentes, que no son suficientes, y desde luego hay que trabajar en la famosa desestacionalización, que yo creo que pasa sobre todo por una diversificación. Yo creo que esa sería la palabra clave, ¿no? Diversificar para poder llegar a desestacionalizar, ¿no? Tanto dentro como fuera del turismo. Y yo creo que aquí el deporte es una de las bazas que tenemos, ¿no? Este fin de semana estuvimos en Posada,
Fue un éxito el campeonato de cross escolar con miles de personas, y yo creo que los eventos deportivos son muy interesantes para esto. No solo porque son deporte, porque son salud, porque es que además son actividad económica y son imagen, ¿no? Y yo creo que es un buen elemento para poder tener eventos a lo largo del año que permitan un poco desestacionalizar. Bueno, podría decirte muchas más cosas, Muchas la más verdad, cosas, pero sí. Habrá tiempo sí. para hablar del programa porque, como digo, está ahora, bueno, esbozando, pero todavía queda desarrollarlo. Su campaña se va a basar también, como el caso del PSOE o el PP, que nos lo han contado aquí en el pateo, en patear pueblo tras pueblo. Bueno, eso lo llevamos haciendo 4 años. Hay algunos que ahora empiezan a escuchar o que ahora pretenden ir a las casas, ¿no? Nosotros llevamos ya 4 años por calellas, por pueblos, haciéndolo y escuchando, ¿no? Nosotros la campaña la tenemos dividida, digamos, en 4 ejes de avance o de acción paralela, ¿no? Mm. Por un lado, tenemos una revista que ahora ya tenemos de manera mensual. De los próximos días sacaremos un nuevo número, el Villoriu, donde contamos un poco toda la actividad que llevamos a cabo y nos sirve un poco para dar a conocer nuestras propuestas. Mm. Hemos iniciado ya también las reuniones sectoriales. Lo hicimos en 2019 y lo estamos haciendo ahora. Ya hemos mantenido alguna reunión con colectivos, con sectores profesionales. En realidad hemos intentado mantener durante estos 4 años el contacto fluido con muchos de esos colectivos, que además te plantean muchas propuestas que incorporamos al programa, ¿no? Queremos también organizar algunos encuentros abiertos, asambleas abiertas, charlas, debates. Este sábado celebramos una en Posada en relación al servicio de ayuda a domicilio, que también nos sirve para obtener información que incorporar al programa, ¿no? Y luego, pues, intensificaremos la actividad propositiva, ¿no? Durante estos años también lanzamos propuestas, pero bueno, ahora en adelante nos centraremos más en esa parte propositiva y no tanto de oposición. Y de hecho te puedo avanzar ya que esta misma semana lanzaremos una propuesta que llamamos Saborea Llanes y que tiene que ver con la puesta en valor de nuestros productos locales de una manera integral, involucrando al sector primario, a la hostelería, al comercio, a los alojamientos y además con derivaciones en el ámbito turístico, económico y hasta formativo, ¿no? Entonces, bueno, queremos lanzar esas propuestas durante estos meses y que sirvan un poco para generar debate y que la gente pueda opinar también. Muy bien. Vamos a hablar de un futuro gobierno porque ahora mismo están todas las bolas en el bombo, evidentemente. Todos aspiran a ser alcalde, ¿no? A gobernar. Pero las posibilidades son las que son, si nos atenemos un poco a la historia reciente, ¿no? Por una parte está la reedición del cuatripartito, quizás con otros nombres o incluso otros partidos, un gobierno en solitario del PSOE, un gobierno del PSOE con Podemos. Estas son, yo creo, que las principales opciones que se barajan. Le pregunto a usted, ya sé que me va a decir que va a ser alcalde de Llanes en solitario, que va a tener mayoría absoluta o que lo desearía. Pero usted, si se viera como concejal, si entrara en el ayuntamiento de Llanes, que ahora mismo no tienen representación, ¿reeditaría un pacto con el cuatripartito? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que ser realista y hay que ser honesto. O sea, yo no aspiro a gobernar en solitario. No tiene sentido decirlo, ¿no? Me Nosotros alegro que lo diga, porque otros claro, no lo hacen. no es necesario lanzar estas ideas generales y tópicas, ¿no? No hace falta, porque yo creo que ya no se las traga nadie, ¿no? Nosotros aspiramos a entrar en el ayuntamiento. Aspiramos a entrar en el ayuntamiento con la mayor fuerza posible. Nosotros creemos que entrando en el ayuntamiento, ya sea estando en el gobierno como en la oposición, vamos a ser determinantes. Y lo vamos a ser porque lo hemos sido fuera del ayuntamiento. Por lo tanto, más eficaces y más fuerza y capacidad de decisión tendremos dentro del ayuntamiento. Con lo cual, ese es el objetivo. A partir de ahí, y aunque suene atópico, por supuesto, nosotros ahora mismo no estamos pensando en pactos. Me ha hecho gracia que hayas mencionado la posibilidad de un pacto de PSOE con Podemos. Sí, esa posibilidad... se lleva hablando de ella meses, sobre todo por parte seguramente del gobierno actual, ¿no? Exacto. Yo, y me alegra que lo digas, ¿no? Porque sobre esto hay mucha rumorología y mucho bulo intencionado, ¿no? Nosotros no contemplamos pactos con nadie. No podemos contemplar pactos con nadie. No solo porque sea un escenario irreal que todavía no se produjo, sino porque además hay que tener muy claro que nosotros todas las decisiones postelectorales de pactos que tome Podemos Llanes las toma en la Asamblea Ciudadana Municipal. Yo no puedo, ni he dicho nunca, ni he dicho jamás
que vayamos a gobernar con uno o con otro. No puedo decirlo, porque no decido yo, no es mi responsabilidad. Es más, si Pero lo no la han dijera, barajado en ningún momento cuando se sientan en asamblea a hablar y tal. ¿No salen estas cuestiones? salen estas cuestiones, pero salen desde la base del funcionamiento interno. De nada sirve que yo dé mi opinión cuando antes de que se produzca un pacto tiene que haber una negociación, Claro, se claro. tiene que Bueno, llegar esto a pasa un acuerdo con todos los y partidos, ojo, con todos los partidos. claro, Si miramos hacia el pasado, todos nos recordamos, ¿no? El año 2015, cuando, bueno, vimos eh, que el PSOE perdía la mayoría absoluta y cómo se unieron, y en aquel caso, partidos con diferente ideología, además, los que prácticamente los mismos que siguen, aunque ahora, como digo, son no adscritos los que han quedado en el gobierno, como Izquierda Unida, el lamentablemente desaparecido Javier Ardines fue quien propició, además, con reuniones en la sede de Izquierda Unida, aquellos encuentros que tuvieron que ser todos revalidados pues por las asambleas o por las direcciones de los partidos, ¿no? De esa base partimos, pero aún así tengo que insistir. Ahora mismo, así sabiendo que tiene que ser una asamblea, pero lo que le dice la piel, reeditaría un cuatripartito, si fuera llave, un gobierno del cuatripartito, un gobierno con Antonio Trevín. nosotros llevamos haciendo 4 años oposición al cuatripartito y hemos dicho en muchas ocasiones que nos ha parecido una gestión muy decepcionante. Pero es que tampoco nos parece que la vuelta al pasado sea la solución. Es que las fórmulas pasadas no son la solución del futuro y tampoco lo son quien con su inacción presente ha propiciado la vuelta al pasado. Por eso lo que vamos a hacer es sentarnos con todo aquel que quiera sentarse con nosotros y vamos a dialogar con todo aquel que quiera hablar con nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Es que lo tenemos que hacer por responsabilidad, porque vamos a estar 4 años en un ayuntamiento compartiendo corporación con otras formaciones políticas con las que vamos a tener que trabajar y colaborar. Por lo tanto, lo primero es sentarse y dialogar, ver qué es lo que está encima de la mesa, ver cuáles son los proyectos, cuáles son los objetivos, cuál es el cronograma de trabajo, cuáles son los equipos de trabajo, cuál es el marco de funcionamiento y el código ético que se pone encima de la mesa, y ese pacto al que se pueda alcanzar, en nuestro caso, lo tendrá que refrendar la Asamblea. Por lo tanto, yo es imposible, y además sería una irresponsabilidad por mi parte, y estaría saltándome mis propios estatutos. O sea, te puedo asegurar, Almudena, que si yo ahora mismo te dijera que me apetece o que la piel me dice una cosa u otra, al terminar la entrevista me llamarían compañeros y me dirían, oye, pero ¿tú qué has hecho? ¿No? Sí, O sea, sí, nuestros sí. estatutos son claros y yo no, por responsabilidad, yo no puedo decir lo que a mí me parece. Entonces, sobre eso actuaremos. Ahora bien, también quiero decir una cosa clara. Cualquier pacto postelectoral que firme o que refrende Podemos Llanes va a ser público. Público y totalmente transparente. Nunca vamos a firmar un pacto secreto, privado y ante notario. Bien, y para terminar, porque nos vamos de tiempo ya, muy breve, la pasada semana ustedes llevaban a la Junta General del Principado una pregunta a la consejera de Cultura para que se tomaran medidas con un edificio emblemático como es el Casino de Llanes, que está en muy mal estado de conservación desde hace muchos años. La consejera ha pedido al Ayuntamiento de Llanes que elabore un proyecto de rehabilitación, les ha dado 2 meses, desde el Ayuntamiento dicen que no admiten ultimátums, que durante muchas décadas el PSOE no hizo nada para mantener el edificio y que ahora con las cuentas saneadas se pondrán con ello. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, a mí las declaraciones del alcalde diciendo que esto es un ultimátum sectario me parecen una barbaridad y muy desafortunadas. Y lo único que evidencian es, por un lado, un desconocimiento de la ley en materia de patrimonio que obliga al ayuntamiento a conservar los bienes que son de su titularidad y el casino lo es, y por otro lado, un desprecio a las instituciones que velan por la conservación del patrimonio cultural de Asturias. Es una resolución de la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias la que dicta una resolución que dice que el ayuntamiento tiene que presentar este proyecto en 2 meses. Eso no es ningún ultimátum. Eso es pedir que se cumpla la ley. Y es evidente que el Casino de Llanes está en unas condiciones deplorables y lamentables. Y Está cuando nosotros claro, estemos allí, Diego, está claro sí. que hay que aclarar una cosa con urgencia y es el ámbito competencial, porque siempre tropezamos contra el mismo muro. Desde el ayuntamiento dicen tenemos obligación de mantenimiento, de hacer mantenimiento y lo hacemos, pero no de hacer inversiones. Eso le corresponde al gobierno del Principado. Es decir, que No. urge cuanto antes que se aclare
que se escriba, que se tatúe, si hace falta, el ámbito competencial, porque cada uno lo entiende de diferente manera y además de forma muy beligerante defienden cada uno lo suyo. Y sinceramente, esto perjudica al final a los de siempre. Claro, claro. Y ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, ya lo recordarás, ¿no? El tema de las competencias. Nosotros siempre decimos lo mismo. Lo que sucede en el Ayuntamiento de Llanes es responsabilidad del Ayuntamiento de Llanes. Otra cosa es que ejerza la competencia directa. Pero el gobierno municipal debe también hacer de interlocutor con otras administraciones y debe procurar mejoras para su concejo a través de la interlocución con otras administraciones. Se debe Convenios, preocupar. acuerdos, etcétera. Sí. Claro, claro. Está claro. Ahora bien, aquí la ley está clara, ¿eh? Es responsabilidad del Ayuntamiento de Llanes. Diego. Muchísimas gracias. Hemos hablado un montón. Necesitaríamos seguro que más tiempo, pero será otra vez. Muchas gracias. Suerte. Muy bien. Adiós. Gracias, adiós.